Buenos días a todos mis hermanos. Como verán, no tenemos letras, van a tener que usar su Biblia, los que están aquí físicamente, porque los de internet, privilegiados. Pero eso no es para que se queden allá. Pero sí, en internet sí van a ver los versículos, aquí no, se quemó la pantalla hace 15 días, el sábado previo a los bautizos, se quemó la pantalla, el televisor. Entonces esperamos pronto quizás se repare o a ver qué. Pero entonces a usar su Biblia, yo me acuerdo de joven nos hacían unas competencias en el grupo de jóvenes, le llamaban esgrima bíblico. Entonces decía un versículo y a buscarlo y el primero. Hoy le ponen ahí en el teléfono Levítico 3:8 ¡pum! Y hasta en griego te lo da. Entonces, pero no perdamos esa costumbre de ojear, de ubicar los textos bíblicos. Entonces, bueno, ahorita por eso es que no tenemos la letra, aunque en internet sí tenemos los videos de los versículos. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta parábola donde Jesucristo hace un llamado a la humildad. Es un llamado, un mandato, una exhortación a que seamos humildes. El mayor ejemplo, decíamos hace 8 días, ya no voy a señalar acá, tengo la costumbre, está en Mateo 11:29. ¿Qué dice Mateo 11:29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprender significa seguir sus pasos, imitarlo. ¿En qué debemos imitarlo? Dice Jesucristo que soy manso y humilde de corazón. Si hay un parámetro con el que tenemos que medirnos, es Jesucristo. Y entonces ahí nos daremos cuenta que nos falta, pero no es pretexto para no atender el llamado. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Además, la humildad trae bendición. Lo veíamos hace 8 días, el favor de Dios. En este caso dice que traerá descanso para nuestras almas. Esta parábola está en Lucas 14. Decíamos que la Reina Valera la titula esta parábola Los convidados a las bodas. La versión Dios habla hoy la titula Los convidados a un banquete. Y la Nueva Traducción Viviente la titula Jesús enseña sobre la humildad. Esta parábola de eso habla. Entonces, el título de la Nueva Traducción Viviente es muy correcto en cuanto a que se va al fondo de la enseñanza de la parábola, porque las parábolas son para dar una enseñanza espiritual. Con cosas cotidianas, con sucesos cotidianos, Jesucristo daba enseñanzas. ¿Sí? Maravilloso cómo, siendo Dios, daba enseñanzas tan maravillosas para que sus discípulos y ahora nosotros entendiéramos. Dice Lucas 14:7, la parábola, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Ya veíamos, Jesucristo está en una reunión, ahorita les comento que esa reunión la dio un gobernador, ese banquete lo dio un gobernador, invitó a Jesús, por cierto era fariseo ese gobernador, pero Jesucristo vio, traigo la idea de voltear, Jesucristo vio cómo escogían los primeros asientos. Les explicaba que en aquellos tiempos, ahora también lo es, pero en aquellos tiempos era particularmente importante qué lugar te daban en un banquete, en una boda, en una comida, tan cerca o lejos del anfitrión. Y eso hablaba de tu importancia. Entonces, aquí dice que escogían los primeros asientos. Cuando lo normal es que llegas, en aquellos tiempos llegabas y te decían, este es su lugar, este es tu asiento, pero aquí escogían, no dice que se los asignaron, dice que ¿qué? Que los escogían, es decir, querían el mejor lugar para que vieran, este es importante. Mira, se sentó junto al gobernador, se sentó junto a los de la boda, etcétera. Y
Primariamente, pues eran los fariseos los que eran de ese tipo de personas. Jesucristo les llamó la atención en Mateo 23:6, dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, pero por un motivo de orgullo, de que vieran, mira, es importante, le dieron el primer lugar, tenía una relevancia. Les digo que hoy en día tiene su importancia. Yo les explicaba y les comentaba algo que todos vemos: cuando el presidente o un gobernador hace una reunión, todos los periodistas están viendo a ver quién sentó cerca de él. Eso quiere decir que para él es importante. Mira, sentó al secretario de Gobernación. Mira, sentó a la jefa de gobierno. Se me hace que es la candidata para el próximo. Entonces, todo en base a ¿qué? A las formas. En aquellos tiempos las formas eran importantes, pero aquí el problema es que ellos escogían. Ellos decían, pues yo aquí me siento, que vean que soy importante. Les voy a leer unos versículos antes, no los leímos hace 8 días, Lucas 14:1. ¿Qué estaba pasando antes de la parábola? Dice Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Jesucristo entró a comer ¿a dónde? A casa de un gobernante, un hombre importante. Por lo tanto, si el gobernante hizo una comida, era importante ese evento. Y dice versículo 2 que he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Estaba leyendo, no es que me la sé de todas, que ese es un problema de retención de líquidos, que puede ser generalmente por problemas, si no me equivoco, de riñón o incluso del hígado. Y yo he conocido casos de este tipo de problema, es de veras una enfermedad muy difícil. Y dice que junto a él estaba un hombre hidrópico. Entonces Jesús, versículo 3, habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesucristo ya sabía que le acusaban porque alguna otra vez sanó en día de reposo, y los fariseos eran tan legalistas que decían que el día de reposo no se debía hacer absolutamente nada. Habían malinterpretado la ley, es decir, no podías ayudar a alguien porque es día de reposo. Entonces Jesucristo con jiribilla, pues conociendo cómo pensaban, pues se las planteó, ¿es lícito sanar en día de reposo? Versículo 4, ¿qué hicieron ellos? Mas ellos callaron. Y él tomándole, y vino un milagro maravilloso, le sanó, pidió a los asistentes, un milagro todos, aleluya, recojan una ofrenda porque sanó, todos pasa, da tu testimonio. Así dice, le sanó y le despidió. No hizo show, no vinieron las cámaras para que vean los milagros, le sanó y le despidió. Jesucristo, constantemente movido a misericordia genuina, pues es Jesucristo, es Dios, sanaba. Lo importante no era que los demás vieran, mira, hizo milagros, qué importante. Él por misericordia le sanó. Hoy vemos como muchos falsos maestros, eventos de milagros, y miren el milagro, y el predicador que Dios lo ha usado para milagros, y la televisión, y las cámaras, y mostrando, y toda la gente pone sus ojos en esa persona. Jesucristo lo sanó y lo despidió. Versículo 5, y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Bueno, en esa andan. Esta es la comida en casa del gobernador. Hagan de cuenta que te invitan aquí a casa de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y ahí estaba Jesucristo, versículo 7, es lo que estamos viendo, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, y entonces de ahí dice, les refirió a los convidados una parábola diciéndoles. La Nueva Traducción Viviente, escúchenla, cuando vio Jesús que todos los invitados a la cena trataban de sentarse en los lugares de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Es decir,
había una rebatinga, no, pues a mí me toca, pues yo soy fariseo, no, pues yo soy el ayudante del sumo sacerdote, pues yo conozco al gobernador, y una situación de mera vanidad, soberbia, orgullo. Yo les decía hace 8 días, se agandallaban los lugares. Y les explicaba que esa palabra gandalla en el diccionario habla de alguien que se apropia algo de manera artera. Ya me los imagino ahí peleando y yo me siento acá y se arrebatan. No sé qué pasaría, pero Jesucristo ve que se escogían, trataban de escoger los lugares de honor. Ese tipo de actitud denota ¿qué? Falta de humildad. Jesucristo está observando y de ahí viene la parábola. Querían que dijeran, mira, qué importante. Y veíamos Lucas 20:46, donde Jesucristo nos hace un llamado. Si conoces a alguien así, cuidado. Dice Lucas 20:46, guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. O sea, si conoces a alguien así, que le gusta tener el primer lugar, que le gusta ser el que sobresale, el mejor, el que digan, mira, él se sentó acá, mira, yo soy el mejor. Si conoces a alguien así, cuidado. Eso dice Jesucristo, guardaos, en el griego significa una alerta, cuidado con ese tipo de personas. No es una buena amistad. Entonces dice, versículo 7, está observando cómo escogían los primeros lugares y viene la parábola, versículo 8 al 10. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Decíamos hace 8 días que el énfasis de nuestro Señor Jesucristo no es darles consejos sobre urbanidad y buenas maneras, aunque es importante observar las normas en un evento al que te invitan. No sé si les ha tocado que te invitan a un evento y te dicen rigurosa etiqueta. Entonces llevas la etiqueta del súper, ¿no? No, rigurosa etiqueta quiere decir que hay que ir de tacuche. O a veces dice casual. A mí me ha tocado bodas, eso sí no lo entiendo, que dice, favor de no ir con niños. A un evento tan familiar, tan hermoso, en la Biblia era un evento, de hecho llevaba días, convivían las familias, era algo hermoso. No sé por qué algunos de verdad le ponen sin niños, no quieren que la boda salga bien para el Instagram, ¿no? Para el Facebook, que no haya un niño ahí gritando a la hora de la hora, que luego esos son los que hacen virales, ¿no? Cuando hacen una gracia. Pero bueno, entonces lo normal en esos eventos es que hay alguien que cuando llegas te dicen, te toca esta mesa, y a ti te toca esta otra, pero vienen los orgullos. ¿Y por qué al tío Ricky Ricón le dieron junto al de la boda? ¿Porque pasa o no pasa? Si yo soy el primo, es como mi hermano y me sentó acá, no, me voy. ¿Suceden cosas o no? ¿Qué hay ahí? Orgullo. Hay soberbia. Si te sientan en la esquina, ¿qué va a pasar? O sea, pero se dan estas cosas por orgullo, por soberbia. Como que no, hay gente que no le gusta que le digan, te toca aquí. Se da, por ejemplo, en los estacionamientos. No sé si aquí en la iglesia se dé que el que está responsable de los lugares, hermano, por favor acá. No, yo acá. Pero mire, él es el responsable. No, por favor, mire, es que estamos organizando. No, pues yo de este lado. A veces, no digo que pase aquí. Sucede en otras iglesias que me contaron, ¿no? Pero ¿a poco no hay una
guerra de vanidades, de orgullo en las bodas, hasta cuando se empiezan a organizar las mesas, porque Jesucristo está dando una parábola de bodas, cuando se empiezan a organizar las mesas, los novios, ¿no? ¿Y a quién sentamos aquí? No, pues el tío Ricky Ricón se puso con la comida. Y luego llegan las mamás, la mamá de la novia, tengo 23 amigas que quiero llevar, les da, y luego la otra mamá. Y hay novios que dicen, ya mejor una comida familiar y ahí se ven. Pero bueno, es bien difícil porque se batalla con egos. Cómo desde un evento tan cotidiano se empieza a conocer el corazón de las personas. Por eso dice Lucas 14:7 que Jesucristo está observando y ve cómo se peleaban por ese lugar. O sea, no tanto por la posición, sino por el orgullo de que vieran qué lugar se les dio, o más bien se lo agarraron. Entonces, y aquí Jesucristo aprovecha y da una enseñanza espiritual, ¿no? Por eso la Nueva Traducción Viviente dice el título muy bien: Jesús enseña sobre la humildad. Entonces ahí Lucas 14:7, Jesucristo está observando y viene la parábola. Vuelvo a leer: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da este lugar, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Estaba yo leyendo, de verdad que estas normas eran muy rigurosas en aquel tiempo, y de verdad la gente valoraba y decía, mira, se sentó junto al gobernante, mira dónde lo sentaron, pero por los orgullos y las soberbias. Entonces Jesucristo da una instrucción, versículo 8, tú no te sientes en el primer lugar, tú vete allá al último, igual ahí te dejan, ¿no? Pero igual viene y te dice, oye primo, no, vente para acá, ¿cómo te vas? Pero qué diferente a que yo vaya y me siente y de repente llegue alguien más importante o más cercano y me digan, Agüeca el ala, tú para allá atrás. Qué vergüenza, ¿sí o no? Y más si ahora están en Facebook y mira, grabaron el momento, mira, lo quitaron a fulano por sentarse, ahí lo suben. ¿Por qué eso sucede aquí? Entonces, la instrucción, pero yo quiero que vean que detrás de esto, lo que Jesucristo está tratando, un asunto de humildad. No es tanto el asunto si eres más o menos importante en una boda, sino que realmente seamos humildes. A ver, yo llego y si te dejan en la esquina, ¿pasa algo? ¿Vales menos? ¿Eres menos? Delante de Dios, ¿será que seremos menospreciados porque no nos dieron el asiento más cercano? Por supuesto que no. Entonces, el llamado es a ser humilde y lo pone en un ejemplo tan cotidiano como una boda. Entonces, dice ahí, no sea que llegue alguien más distinguido. La palabra distinguido en el griego, íntimo, significa alguien más apreciado, muy querido, de mayor estima. Puede ser, a lo mejor tú eres el primo, pero el otro es el padre de la novia. No, digo, por ejemplo, aunque me ha tocado casos que a los padres de la novia los ponen más lejitos y a los amigos más cerca, no sé, ya hablaremos de eso, pero bueno, imagínense lo que pasaría. ¿Qué pasa si te sientas en el último lugar? Nada, porque además leíamos Filipenses 2:3 hace 8 días. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Que cada uno de nosotros con humildad miremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Así es que si sentaron a la tía Lupita, que nunca la veían, y a ti que siempre has estado y hasta ayudaste a la boda, y te sentaron más atrás, como tú ves a los demás como superiores, te vas a ofender. Esa ofensa ya habla de orgullo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿deberíamos ofendernos por el lugar que nos asignan? ¿Debería ofenderme si yo veo a los demás como superiores? Oye, qué bueno que a la tía Lupita le dieron ese lugar ahí en mero enfrente.
qué bueno. Y yo acá al rato voy y los saludo, no pasa nada. No todos pueden estar en el primer lugar, ¿o sí? No. Entonces, cuando no se es humilde, hay gente que se amarga. No, porque no me dieron ese lugar, familias que se han dejado de hablar. Ahí vemos lo grave que es el orgullo en un evento tan cotidiano. Por eso dice el versículo 9. Imagínate, ¿qué tal si llega, verdad, el que te invitó y te dice, mira, dale lugar a este? Y tú vete para atrás y dice que vas a pasar una vergüenza. Mira, lo quitaron, mira, por gandalla, ¿no? Entonces, Jesús, sabiendo esta guerra de egos, esta situación, da una enseñanza, pero para dar un principio espiritual. Por cierto, esto que vemos en Lucas 14, 8 y 9, lo dice un proverbio. Fíjense cómo lo dice Proverbios 25, 6 y 7. Es el mismo principio bíblico. No te alabes delante del rey, ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. La versión Dios habla hoy dice, no te des importancia ante el rey, ni tomes el lugar de la gente importante. Vale más que te inviten a subir ahí que ser humillado ante los grandes señores. ¿Cuánta gente dice, no, ahora este gobernante es mi cuate, vas a ver, y ahorita le voy a hablar y nos va a recibir? Y la gente quiere sentirse importante por su relación con los demás. Deberíamos sentirnos claramente, decíamos hace 8 días que la humildad es primeramente reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Qué grande es Dios y qué pequeños somos nosotros. Y tener esa humildad de mirar a los demás como si fueran superiores. No son superiores. Lo explicamos hace 8 días, pero así debemos mirarlos. Entonces dice pues Lucas 14:8, creo que es muy claro lo que nos dice aquí, como ejemplo, cuando seas invitado por alguno a bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó, te quite de ahí del lugar, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Y luego vean lo que dice Jesucristo que debiéramos hacer. Versículo 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Entonces, qué diferente a que tú te sentaste al último lugar, llega el que te invitó al banquete, a la boda, a la comida, te dice, no, mi hermano, a ver, tú vente para acá. Eso es muy distinto, y la pregunta es, ¿con quién nos identificamos? Honestamente, ¿con quién nos identificamos? ¿Tú eres de los que quieres que te vean el primer lugar, o tenemos la actitud humilde como nos muestra nuestro Señor Jesucristo? Meditemos delante de Dios, porque a veces ese orgullo también es espiritual. Hay gente que se cree mejor que otro porque conoce más de la Biblia. Yo soy más importante que tú, los ve para abajo, lo decíamos hace 8 días, o te crees mejor que el vecino que no es cristiano y tú sí eres cristiano, mira, yo soy cristiano y ese pobre cuate, o te crees mejor que alguien que no estudió y tú estudiaste una carrera, ya estás en la maestría, o a lo mejor tienes doctorado, y hay gente que cree que eso le hace valer más. Eso es orgullo, eso es soberbia. Delante de Dios somos iguales. Y Dios nos ve con amor, con misericordia, murió por nosotros de la misma manera. No hay consentidos de Dios. Hay gente que cree, no, yo creo que sí soy el consentido. No hay consentidos de Dios. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, mucho cuidado qué percepción tenemos de nosotros mismos. El llamado es a la humildad. Entonces Jesucristo, en un evento tan cotidiano, empieza a enseñar lo que es la falta de humildad y lo que es la humildad. ¿Saben que un día pasó esto con 2 apóstoles? Fíjense lo que pasó, porque uno dice, bueno, pues pasó en esa boda. Los apóstoles
están caminando con el Señor, están creciendo, están madurando, como lo estamos haciendo nosotros, pero un día estos dos hermanos, apóstoles, pero hermanos entre ellos, que por cierto eran cercanos a Jesús junto con Pedro, le hicieron una petición en Mateo 10:35, fíjense, Mateo 10:35, les doy tiempo para que lo busquen, Mateo 10:35, vean lo que dice aquí. Entonces, Jacobo y Juan, apóstoles muy cercanos a Jesucristo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Versículo 36. Él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Y miren nomás la petición, versículo 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ya no era una boda aquí terrenal. Entonces ya se volaron la barda, No, allá en tu gloria, uno a la derecha, porque tenían ese concepto, ¿no?, de importancia, y así como terrenal lo querían trasladar, pero ellos le pidieron a él: Señor, concédenos. O sea, estos sí se fueron a lo grande, ¿no? Querían, ya es de otro nivel pues la petición. Ahora son apóstoles, están creciendo, están madurando espiritualmente, están luchando contra sus pasiones, pero eso querían. ¿Qué les dijo Jesucristo? En términos prácticos les dijo: esto no les corresponde a ustedes. Fíjense, dice el 38. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? O sea, creían que se lo merecían, porque sí, y dice, ellos dijeron: podemos. Jesús dijo: la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparados. O sea, no les corresponde a ustedes pedirlo. Por cierto, déjenme decirles algo bien interesante en este mismo pasaje. Estaba yo estudiando un pasaje paralelo que cuando uno lo estudia se da cuenta que antes que ellos le pidieran a Cristo que les diera ese lugar a la derecha y a la izquierda, la que lo hizo fue su mamá, la mamá de Jacobo y de Juan. Mateo 20:20. Vean lo que pasó. Es el mismo pasaje, no se están contradiciendo. Cada uno narra lo que ve, y lo que uno logra apreciar cruzando los dos pasajes es que ambos pidieron lo mismo, pero es mucho más probable que la mamá fue la primera que dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo con humildad. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No quiero desviarme del tema, pero finalmente había una cercanía, porque ella era, ¿qué creen?, tía de Jesús como hombre. Era su tía, acuérdense. Terrenalmente era su tía, pero vean la petición, o sea, mis hijos merecen el lugar de honor. Entre paréntesis, mis hermanos, hay las mamás y hay los papás también, que a veces, ¿cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Todos. Queremos que sea el mejor en la escuela, que queremos que tenga un buen matrimonio, queremos que le vaya bien, pero muchas veces hay una línea que como padres podremos llevarlos e incentivar el orgullo en ellos. Tú eres el mejor de tu clase y tú tienes que ser el mejor y no te preocupes, y a ti te deben dar. Me acuerdo de una mamá que un día me contaban que a su hijo no lo pusieron en la escolta de la escuela y había sacado 10 y honores. Pues no fue la mamá con la directora, porque mi hijo se merece, mi hijo es más que todos ellos. ¿Qué está incentivando esa mamá en sus hijos? Orgullo, soberbia. No estamos diciendo que no los
alentemos, esfuérzate, pero debemos, Mateo 11:29, enseñarles a ser mansos y humildes. Mira, no te dejaron en la escolta, no pasa nada. A lo mejor sí se lo merecía, si era por resultados, pero el que es humilde, pues mira, es el mismo ejemplo trasladado a una cuestión cotidiana. A tu hijo no lo pusieron en el cuadro de honor. Gloria a Dios. Eso es lo importante en esta tierra. Pero vean cómo a veces podemos en nuestra enseñanza llevarlos a ese orgullo. Tú eres el mejor, tú eres un campeón, ¿no? ¿Se acuerdan? Eres el campeón, nadie es mejor que tú y tú vas a, no, tú eres mejor que todos tus compañeros. ¿Es mejor? Cuando dice 1 Corintios 4:7, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? A ver, esa inteligencia, a ver, hijo, ¿qué tienes que no has recibido? Si eres más inteligente o lograste sacar mejores calificaciones, es gracias a Dios. Así es que no te gloríes, hijo mío. Vamos a doblar rodillas y vamos a decirle, Señor, gracias que me dieron el lugar de honor en la escuela, pero toda la gloria para ti. ¿Se fijan la diferencia? O sea, enseñarles humildad y ser humildes con el ejemplo, pero debemos enseñar a nuestros hijos humildad, que no somos mejores que nadie. Ni porque saque 10, ni porque tenga el lugar de honor, ni porque le dieron el mejor trabajo, porque a lo mejor los compañeros de generación no encontraron trabajo y tú sí. Dale gloria a Dios, hijo. Dale gloria, honra a Dios. Es por la gracia de Dios. Él es el que te da el poder para hacer riqueza. Nunca creas que fuiste tú. Y empezamos a tratar con ellos la humildad. Entonces, así la mamá de Jacobo me lo estaba descomponiendo, ¿no? A ver, ordena que les den el primer lugar, ahí cuando estén contigo. Había falta de madurez espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, el punto es, quiero que vean que también como cristianos, si nos descuidamos, podemos tener actitudes soberbias, actitudes de orgullo, actitudes que Dios va a tratar, porque para eso voy ahorita, fíjense. Vuelvo a leer del 8 al 10 y vamos a quedarnos hoy en el 11. Escuchen. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú estés convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da este lugar, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. E inmediatamente viene este versículo, que es el centro de la enseñanza, versículo 11. Porque cualquiera, cristiano, no cristiano, cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. ¿Cuál es la consecuencia de enaltecerse? Ser humillado. ¿Cuál es la consecuencia de humillarse? Ser enaltecido. Esta es una verdad, un principio bíblico que se cumple sí o sí. Te guste o no, porque yo soy soberbio. No. Te guste o no, invariablemente, tarde que temprano se va a cumplir. En sentido general, en sentido absoluto, el soberbio terminará humillado en la condenación eterna. En sentido general, el que genuinamente es humilde, porque así nos acercamos a Dios, reconociendo que no tenemos nada, que no somos nada, pues terminará en la gloria del Señor. Ese es el sentido general. Pero yéndonos a la enseñanza que Jesús está dando y nos está dando para nosotros como cristianos en esta tierra, debemos entender que si caemos en actitudes soberbias, va a venir la humillación. En cambio, si somos humildes, vendrá la exaltación. ¿Qué significa enaltecerse? Porque dice el versículo 11 que cualquiera que se enaltece. La palabra enaltecerse del griego hupsoo significa elevarse. Habla de altura, autoexaltación. Esos que han escuchado esa expresión que dice, mira, este ya perdió el piso, ¿no? Ya, este se siente la última Coca-Cola del desierto, ¿no? ¿No dicen así? Se siente, pero vean, la palabra es enaltecerse, o sea, que yo mismo me siento así,
que yo mismo me exalto, yo mismo me siento el mejor, el que merece más, y cualquiera que se enaltece, es decir, es orgulloso a sí mismo, tarde que temprano será humillado. Y la palabra humillado aquí, y lo voy a explicar ahorita en un versículo del Antiguo Testamento, la palabra humillado significa sufrimiento, significa aflicción, significa disciplina. El que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, el que genuinamente entiende quién es delante de Dios, no piensa más de lo que realmente es, ese será enaltecido. Lo veíamos hace 8 días en Proverbios 29-23. Yo se los ponía en 2 versiones. La Reina Valera dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde el espíritu sustenta la honra. La Nueva Traducción Viviente dice: el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Entonces, esto que vemos en Lucas 14:11, hay algo bien interesante también. Dice aquí que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué creen? Lo dijo 3 veces Jesucristo en diferentes ocasiones. La segunda vez, o una segunda vez que lo dijo, está en Lucas 18:14, en aquella parábola del buen samaritano que ya vimos. Y dice lo mismo: porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También lo dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y la tercera vez es aquí en Lucas 14:11. Cuando una verdad se dice una vez en la Biblia, es porque así es y punto. Pero cuando una verdad se observa 3 veces, habla de algo muy importante y que debemos de atender diligentemente. No quiere decir que cuando se dice una vez no, pero esto habla de una urgencia, de mucha importancia, de algo que requiere toda nuestra diligencia. Seamos humildes verdaderamente, porque el que se enaltece va a ser humillado, el que se humilla va a ser enaltecido. Es algo que debemos atender urgentemente, si queremos el favor de Dios en nuestra vida, si queremos la bendición. Ya vimos que la humildad trae bendición. Fíjense, esta verdad viene desde el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dijo Job en el capítulo 22, versículo 29. Job 22, 29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Fíjense la expresión, el texto no es tanto en nuestro español, pero dice, cuando fueren abatidos. Aquí abatido es un sinónimo de humillado, de afligido, de disciplinado, de que recibe aflicción, sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay, ahí lo dice, enaltecimiento. Entonces vean lo que dice: si alguien es abatido, humillado, es porque hay enaltecimiento, y Dios salvará al humilde de ojos. ¿Se está oyendo bien? Ya, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ya cambió. La versión Dios habla hoy lo dice un poco más concreto. Dice, Proverbios 22:9, en la versión Dios habla hoy, dice: porque Dios humilla al orgulloso y salva al humilde. A ver, entonces regreso a Lucas 14:11. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Lo que aprendimos con el versículo anterior y con ¿quién es el que va a humillar? Dios. ¿Quién es el que va a enaltecer? Dios. Nosotros no buscamos ser enaltecidos por los hombres. El que busca ser enaltecido por los hombres, pues tendrá su enaltecimiento terrenal. Pero aquí el punto importante: el que enaltece es Dios, el que humilla es Dios. Y voy a explicar algo, porque debemos reconocer si hay algo, actitudes de soberbia en nuestra vida, que Dios puede tratar con nosotros y humillarnos y de permitir aflicción y sufrimientos para tratar con esa soberbia. Recuerden que dice Romanos 8:29 que Dios se ha propuesto formar
formarnos a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Él quiere hacer de ti y de mí una copia de Jesucristo en carácter. Y si para hacerlo necesita humillarnos, lo va a hacer. Lo va a hacer. Crean, mis hermanos, que lo va. ¿Qué va a hacer? Él es soberano. Yo no puedo decir, si tú no te humillas, Dios te va a mandar una enfermedad. No, yo no sé que Dios trate con cada uno, pero Dios es el que enaltece y Dios es el que humilla. Hay un salmo en la Biblia que el que se lo prenda de aquí en 8 días, yo le regalo una Biblia nuevecita. Es el Salmo 119. Entonces, si lo traen de veras, se las doy. No, de verdad, ahí tengo una bien bonita. Pero hay un versículo, no se sabe quién es el que habla ahí. Algunos creen que pudo ser Daniel, algunos creen que pudo ser David y otros incluso que Esdras. Quien sea de los tres, no nos queda duda que eran verdaderos hijos de Dios, amén. Hombres de Dios que la Biblia los menciona como fueron David conforme a su corazón, Daniel un hombre de fe, de obediencia, Esdras, cualquiera de los tres. Pero eran seres humanos con pasiones, que si descuidaban su relación con Dios podían caer. Y miren lo que expresó este personaje que no sabemos, pero puede ser uno de ellos tres, Salmo 119, 6, 7. Escuchen. Antes de que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba. Es la cosa que no está ahí. Mas ahora guardo tu palabra. Quiero que observen, dice él, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. O sea, el salmista, este hombre de Dios, reconoce que andaba ¿qué? Descarriado. La palabra descarriado, shagag, en el hebreo significa apartado, en este caso de la palabra. O sea, cuando dice andaba descarriado, quiere decir que por ahí pecó, se apartó de la palabra, significa apartarse de la palabra, de los mandamientos de Dios, significa pecar, pues. Es decir, el salmista reconoce, haya sido quien haya sido, David, Esdras o Daniel, reconoce que hubo un momento en su vida que pecó, que se apartó de Dios y su palabra. Y esa es la primera actitud de soberbia del cristiano. Cuando yo me aparto de la palabra, estoy siendo ¿qué? Soberbio, porque estoy diciendo, no, Dios, yo tomo mis decisiones. No, pero mira, ahora antes de tomar esta decisión, ahora, no, yo sé lo que hago. ¿Qué hay ahí? Soberbia. Soberbia. Y esto reconoce este hombre de Dios. Ahí está en el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, andaba descarriado. La palabra humillado, fíjense lo que significa en el hebreo, aná, significa abatido, afligido. Habla de que Dios permite en él quebranto y sufrimiento, disciplina. Es decir, ojo aquí, muchas veces el sufrimiento que pasamos, la aflicción que pasamos, la disciplina que pasamos, es por orgullosos. No estamos diciendo que siempre, no vas a ver a un hermano enfermo y es un orgulloso. No. Cada quien sabe delante de Dios. Tengamos mucho cuidado, pero puede ser un trato de Dios en tu vida el sufrimiento, la aflicción, la disciplina. Pero aquí el salmista dice que eso lo hizo volver a su palabra. O sea, ese sufrimiento que Dios permitió, esa aflicción que Dios permitió, tuvo un propósito, que se volviera a la palabra. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste. Pero ahora, o sea, sí entendió. Ahora sigo cerca tu palabra. Entonces quiero que vean que este es el principio también de Hebreos 12:6. ¿Qué dice Hebreos 12:6? Que el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota al que recibe por hijo.
pero es por nuestro bien. Cuando Dios ve que hay orgullo, que hay soberbia, que me estoy apartando de su palabra, puede soberanamente traer disciplina, sufrimiento, puede traer castigo, puede traer aflicción a nuestra vida. Entonces, Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece será humillado, es decir, Dios puede tratar con él a través de la aflicción, de la disciplina, del sufrimiento. Y el que se humilla, el que a sí mismo reconoce que no es nada delante de Dios, que todo es la gloria de Dios, que sin él no es nada, Dios mismo lo puede enaltecer. ¿Qué queremos? Pero si andamos en actitudes soberbias, en falta de humildad, ¿qué va a pasar? Dios puede traer aflicción. Y cada uno, a lo mejor alguno está pasando hoy una aflicción. A lo mejor alguno esta mañana está pasando un sufrimiento. Cada uno delante de Dios, no nos volvamos jueces, porque de repente, si pasa, a ese hermano le pasó esto, pues seguramente algo hizo. ¿Y por qué no crees que pueda ser una prueba de parte de Dios? ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué hizo Job? Era un hombre recto, temeroso de Dios, pero Dios le permitió a Satanás tocar su vida. Pero sus amigos un día lo vieron y entre ellos dijeron, algo ha de haber hecho. ¿Se fijan? Entonces, no, esto es para que nosotros, cada uno delante de Dios, porque si se llega a dar, no, ese hermano tiene tal enfermedad, seguramente algo, y cuidado. Esto es entre nosotros y Dios. Entonces dice el salmista, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, ¿sirvió la aflicción que Dios permitió en su vida? Sí. O se amargó, le dijo no. Porque fíjense, unos versículos más adelante dice lo siguiente, busquen el 71, el mismo salmo, es el mismo personaje, Salmo 119, 71. Vean lo que dice. Qué mal que Dios me humilló. Así dirá. Estoy enojado con Dios porque me hizo sufrir, porque permitió aflicción, porque me pasó esto, porque me pasó el otro. Estoy muy enojado. ¿Así dirá? No. Quiero que vean, dice el salmista, bueno, ¿ya vieron? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces, ¿ya vieron cómo Dios puede tratar con nosotros con sufrimiento, con aflicción, con disciplina? Y el cristiano no debe de amargarse, y porque a mí, si yo no falto el domingo, si yo no sé qué. Hay que examinar nuestro corazón. ¿No será que Dios está tratando contigo o conmigo? Pero vean el salmista, bueno me es haber sido humillado. Ay, qué bueno que Dios trató conmigo. Gracias, eso significa que me ama. Porque ¿a quién disciplina a Dios? Al que ama. Los que no son sus hijos, vendrá la condenación, el castigo eterno. Pero al que ama, disciplina. Entonces, al decir qué bueno que Dios me humilló, está diciendo gracias Dios, me amas y me hiciste volver. Y el sufrimiento, no quiere decir que seamos masoquistas, porque el sufrimiento, o sea, no es fácil, pero cuando sabemos que es el trato de Dios, finalmente obrará para bien. Ahora, lo ideal es que no esperemos a que nos humille, a que trate con nosotros. Lo ideal es que lo que cede la palabra, obedecerlo. Ay, Señor, me mandas esto, lo voy a, no quiero que, o sea, ¿quién quiere ser afligido por Dios? No. Ahora, si te toca, bueno, es porque Dios dice, es la única manera que vas a entender. Pero lo ideal es que si Dios te dice, esposo, ama a tu esposa como Cristo a la iglesia, pues flojitos y cooperando. ¿Ya? ¿No? Claro que sí, Señor, amarla. Es un mandato, es una decisión. Pero esposa te dice, sujétate a tu marido. ¿Qué debe hacer la esposa? Así como la iglesia a Cristo, ¿qué debe hacer la esposa? Sujetarse. Y nos evitamos, ¿verdad? Humildemente, pues sí, hijo, el marido, me sujeto. Hijos, obedezcan a sus padres. Ay, es que mi papá tiene un humor. Obedece. Que Dios trate con el papá. ¿Sí? Entonces, lo que Dios nos pide, si queremos
evitar que Dios nos humille, pues mejor obedeciendo la palabra. Miren cómo dijo el mismo salmista, pero en la versión Dios habla hoy. Escuchen lo que dice, Salmo 119, 71, versión Dios habla hoy. Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. O sea, lo ideal hubiera sido aprenderlas sin haber sido humillado. Pero cuando no aprendemos, leíamos hace 8 días, si no me acuerdo, es el Salmo 32:8, que decía, te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos. Ahí más adelante dice, no seas como el mulo, como que si no son sujetados con cabestro, no se acercan a ti. Entonces lo que dice aquí el salmista, estuvo bien que me hiciera sufrir, me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. La que sí dice así, la versión traducción lenguaje actual, fíjense, normalmente no brilla por sus buenas traducciones, pero me gusta esta en traducción lenguaje actual. El Salmo 119, 71 dice, estuvo bien que me hiciera sufrir. Es una buena traducción, porque así entendí tus enseñanzas. El cristiano, mis hermanos, que se aparta de la palabra, que es la primera actitud soberbia, quiero dirigir mi vida, yo decido, esto yo lo decidí, y esta carrera pues yo la decidí, porque yo siento, y acá hice, y el cristiano que empieza en esa vida soberbia, si es verdaderamente hijo de Dios, si es cristiano, Dios tratará con él, tratará contigo y tratará conmigo, y nos va a humillar de una u otra manera. ¿Qué va a hacer? No lo sé, es soberano. Yo no puedo pararme. Y el que haga esto, Dios le va a hacer, no lo sé. Es soberano, sabe qué trato necesitas tú, sabe qué trato necesitas. Es como nosotros como papás. A mi hija mayor la disciplinamos de una manera, a mi otra hija de otra manera, son diferentes. Tienen diferente carácter o no. Son muy diferentes. Entonces, lo que nos funcionaba con una, no está funcionando con la otra, hay que buscarle, ¿no? Entonces, Dios soberanamente puede tratar con nosotros. Cuidado, porque si hay corrientes cristianas que dicen, no, Dios, el cristiano no debe sufrir y el cristiano no sé qué. Y no. Para empezar, aún caminando en el Señor, Dios puede traer pruebas para que crezcamos, para que maduremos. Dios, ¿se acuerdan de Pablo? Que le dio un aguijón en la carne, que si interpretamos bien, era una enfermedad en su carne. No sabemos qué enfermedad era, pero era una enfermedad a la cual Pablo rogó ¿cuántas veces? 3 veces en su vida clamó, Señor, sáname. Me duele, seguramente había dolor, había aflicción. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso no quiere decir que Pablo andaba descarriado, fue una prueba. Entonces, esto para que no generalicemos, porque de repente se estigmatiza, no, es fulano anda enfermo, ya le dijo el pastor, el Señor lo humilló. No sabemos. Eso lo sabe él, si es un trato de Dios, si es una prueba de Dios, que Dios está permitiendo por alguna circunstancia, pero es lo que Dios hace con sus hijos que nos descarriamos, que nos empieza a ganar el orgullo, la soberbia. Entonces, nosotros vemos en Lucas 14:11 que esta expresión de Lucas 14:11, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, lo toma como referencia de un evento cotidiano. Sí, el que se sentó, mira, se sentó donde no y lo quitaron, qué vergüenza. Bueno, fuera que eso fuera todo y ya, pero Jesucristo lo que está denotando ahí es la falta de humildad, que se observa en cosas tan sencillas como esa. Pero esa persona que no es humilde será humillada. Esa persona soberbia que se enaltece será humillada, en cambio el que se humilla será enaltecido. Es una verdad que se va a cumplir. Cualquiera que se enaltece, Lucas 14:11, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿qué hará Dios en cada uno de nosotros? Dios sabe cómo trata. Pero si está tratando con nosotros, un día trata, oro que cada uno de nosotros podamos decir como el salmista ahí en la traducción lenguaje actual, en el 119:71, estuvo bien que me hicieras sufrir, porque así entendí tus enseñanzas. Finalmente termina la parábola
Y Jesucristo se dirige al gobernante que lo invitó. Fíjense lo que dice, versículo 12. Dijo también al que le había convidado. Dijimos que estaba en casa de un gobernante fariseo. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué significa esto? Lo vemos en 8 días. ¿Sale? Ahí quedó. Ya no es la parábola, pero es un colofón que Jesucristo da a toda la parábola. Por hoy lo dejamos aquí, vamos a orar y vamos a reflexionar. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Honestamente, mis hermanos, cada uno delante de Dios, cada uno, no empecemos a decir, le queda a fulano, fulano es bien soberbio. ¿Qué Dios nos ha hablado esta mañana? El ejemplo de humildad es Jesucristo. De quien tenemos que aprender de Él es Jesucristo, a ser mansos y humildes. Y ya con ese parámetro ya entendemos que nos falta aprender humildad. Pero reconocer en esta mañana si hemos tenido actitudes soberbias en nuestras vidas, por diferentes motivos, hasta por tu condición económica, por tus estudios, por tu conocimiento de la Biblia, por tu posición en una iglesia, por tu posición en un trabajo, por tu apellido, por lo que sea. Ha habido soberbia en nuestra vida. Nos hemos creído mejores que los demás, superiores. Ha habido la soberbia de guiar nuestras vidas y hacer a un lado la palabra de Dios. Mis hermanos, la verdad dicha por Jesucristo se cumple sí o sí. El que se enaltece será humillado. Habrá sufrimiento, habrá aflicción, habrá disciplina. En cambio, el que se humilla será enaltecido. Y es Dios el que humilla y es Dios el que enaltece. ¿Qué queremos en nuestras vidas? Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios. Humíllate delante de Él y reconoce que no tienes nada que no hayas recibido, por lo tanto no hay nada de qué gloriar. Como papás, enseñemos a nuestros hijos la humildad. No caigamos en el error de la mamá de Juan y Jacobo. Muchas veces como padres, en ese querer lo mejor, podemos incitarlos a la soberbia. Enseñarles, si tienen un logro, que le den gloria a Dios. Sí, reconocérselos, pero decirles, dale la gloria a Dios. Es Dios el que te da la inteligencia, la salud, el trabajo, aquello en lo que saliste bien, en lo que hiciste bien, dale la gloria a Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas. Si Dios te ha bendecido en lo material, en la inteligencia, en lo que sea, reconozcamos siempre que es pura gracia de Dios. Por lo tanto, no hay nada de qué gloriarnos. Demos la gloria a Dios, démosle gracias. Y si esta mañana alguno de nosotros hemos tenido actitudes soberbias, es buen tiempo de pedir perdón. Y quizás Dios en su gracia diga, ya lo iba a humillar, pero Él perdona también. Antes de que venga la aflicción, la disciplina, pidamos perdón a Dios. ¿Qué actitud soberbia has tenido en esta vida? ¿Estamos teniendo una actitud así? Que sea el Espíritu Santo el que escudriñe nuestro corazón. Y es Él el que nos llama a confesar nuestro pecado. Si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza.